Ok, sí. Muchas gracias por la invitación. Me siento muy honrado de estar aquí con ustedes a la distancia desde las gélidas tierras canadienses. Y bueno, traigo un tema bastante amplio y bueno, quisiera entrar en él, ¿no? Rápidamente, puesto que traigo varios slides. Mi idea es movernos un poco a través del mundo y ver qué ha pasado con las finanzas internacionales en el mundo. Entonces vamos a tocar un poco todos los continentes y me gustaría cerrar hablando un poco de el COVID y las estrategias empresariales y también un poco de las finanzas personales. Entonces, bueno, es muy, mi plan es muy ambicioso y bueno, espero poder cubrirlo en el tiempo que tenemos designado. Bueno, platicarles un poco sobre mí, sobre mi perfil. Yo nací en la Ciudad de México, me moví a Canadá en el 2005. Mi background es administración de empresas en la Universidad de La Salle. Tengo un diplomado en finanzas, tengo una MBA del Tecnológico de Monterrey. Y bueno, ya estando acá en Canadá, pues me certifiqué como Project Manager y también tengo una certificación de Earned Value, que es muy... Yo me he desarrollado mucho en la industria petrolera y bueno, esta certificación es muy útil en ese sentido. Trabajé en Banamex en México, que ahora es Citibank, en el área de comercio internacional. Estuve en consultoría para pequeñas empresas, he dado capacitación para el servicio a clientes y en el área docente llevé un diplomado en consultoría, siendo yo el que creó el diplomado. Clases de auditoría financiera, clínicas empresariales en el Tecnológico de Monterrey. Y pues ya mi carrera en lo que es Canadá, me moví a lo que es el petróleo, la industria petrolera en Alberta, que es lo que mueve esta provincia. Y bueno, como Cost Controller, Financial Analyst, Project Controls Analyst. Y bueno, he hecho algunos proyectos por mi parte, como un proyecto con Deloitte al inicio de este año. Y actualmente trabajo en el área pública, como tal vez varios de nuestros participantes. Me desenvuelvo en el área pública. Estoy trabajando para la ciudad de Calgary en un área muy interesante que es desarrollar estrategias para poder financiar casas y habitaciones para la gente de bajos recursos en la ciudad. Entonces, bueno, estoy muy contento de elaborar con ellos. Y a la vez también he sido empresario. Tuve un restaurante por varios años, un restaurante de comida latina en la ciudad de Calgary. Y déjenme decirle que aquí hay varios restaurantes peruanos muy buenos. La comida peruana es excelente, a mí me encanta. Y a la vez la población peruana en Calgary es grande la inmigración de peruanos. Tengo varios amigos peruanos acá. Bueno, entremos en el tema. Administración de las finanzas. Entonces, veamos algunas definiciones rápidamente. ¿Qué es la administración? La administración es el acto de planificar, controlar, dirigir los recursos con los que contamos, ya seamos personas, empresas, negocios, organizaciones. ¿Para qué? Para lograr ciertos objetivos. Y las finanzas, pues es un área de la economía que estudia cómo se mueven los mercados de dinero y capitales, qué instituciones operan en estos y cuáles son las políticas para captar recursos y el valor del dinero y el costo del capital. Las finanzas estudian la obtención y administración del dinero y, es decir, los recursos financieros. ¿Qué impacto ha tenido el COVID en las finanzas internacionales? Bueno, sobra decir que ha sido inmenso. Sigue causando estragos. Los gobiernos y las agencias de salud pública aún están lidiando con esto, con la manera de contener este virus. A pesar de que, bueno, ya tenemos las vacunas, pues seguimos viendo que existen variantes, que no todo el mundo está vacunado. Y como vamos a ver en mi presentación, pues no a todos nos ha golpeado igual. Las cifras aumentan, que ya muestran el impacto del COVID en la economía, o sea, no solamente en la salud pública, sino que también se ha trasminado a la economía y a las finanzas internacionales. Tenemos más de 250 millones de casos confirmados, 5 millones de gente que bueno, ha perecido por esta pandemia.
Pero más allá de eso, bueno, es muy, muy grave, también tenemos ya algunas cuestiones a largo plazo que se van a quedar aquí por el COVID, ¿no? Tenemos 957 millones de personas que enfrentan hambre en 93 países. 12,000 personas mueren diario de hambre ocasionado por el COVID. Y en algunos sectores y en algunos países menos desarrollados, pues también tenemos cierre de escuelas y esto ha destinado que en un futuro mucha gente tenga menos ingreso en su vida productiva de lo que se esperaba. El caso de las niñas a nivel mundial, bueno, ahí vemos la desigualdad entre géneros, pues sigue siendo un problema a nivel mundial y pues lo vemos lo vemos más obvio en muchos países, ¿no? Tal vez en los nuestros siga habiendo, pero no a niveles que en otros lugares, ¿no? Como Asia, tal vez Afganistán, no lo sé, ¿no? Muchas niñas ya no van a volver a la escuela y van a perder oportunidades en su vida. Y todo esto, bueno, fue a través del COVID, ¿no? La pandemia destaca la importancia de la inclusión financiera y la gestión de riesgos. Aquí hablaba el maestro Lucio de lo que es la resiliencia. Y bueno, la resiliencia se ve en los países, pero también en las empresas, en los hogares. Y tiene que ver con la gestión de los riesgos. Y bueno, todo esto va a ser un tema prioritario para el programa de finanzas sociales de cualquier país. ¿Qué ha pasado con el COVID? Como todos sabemos, pues se han interrumpido las transacciones de comercio internacional. Se ha disminuido la producción de bienes y servicios, porque al tener que hacer al tener que cerrar las economías para evitar la propagación del virus, pues muchas empresas no pudieron y muchas empresas fueron a bancarrota y pues ha disminuido esta producción, ¿no? Bienes y servicios. Dependencia del mercado y la producción interna, puesto que muchos de estos bienes y servicios que venían de fuera, pues no van a estar llegando a nuestros países. Un cierre masivo de micro y pequeñas empresas. Este es un sector que es muy delicado en todas las economías, incluyendo Canadá, incluyendo Latinoamérica. Y pues siempre es el más golpeado. En cuanto hay una crisis, las micros y pequeñas empresas, como bien lo comentó Lucio en su ponencia, pues si no están preparadas, pues son muy, muy susceptibles de irse a bancarrota, ¿no? Hay una pérdida masiva de empleos, hay cambios en el consumo personal y empresarial también, y el trabajo remoto, como ahora lo vemos, ¿no? Yo estoy aquí con ustedes y bueno, yo estoy en Canadá, ustedes están en Perú y Lucio está en México, gente que está en otros lugares y bueno, pues podemos conectarnos, ¿no? Esto ha cambiado la economía también. La digitalización, que pues sigue en boga. Se ha reconfigurado el trabajo de presencial a trabajo remoto. Se ha disminuido la inmigración de países en desarrollo a países más desarrollados. Con el cierre de las fronteras, pues mucha gente no pudo inmigrar, ¿no? Y aquí yo les hablo mucho del caso de Norteamérica, que bueno, más adelante lo tocaremos, pero esta inmigración, esta suspensión de inmigración también tuvo sus efectos en la economía de ciertos países y ciertos estados. Los países exportadores por naturaleza se han visto muy afectados, puesto que sus productos y servicios pues, no han podido llegar a los otros, a sus destinos, ¿no? En tiempo y forma. Esto lleva a la reducción del PIB y pues ha agravado la crisis mundial mucho más de lo que pasó en el 2008, que bueno, sabemos que fue una crisis importante. Se han deteriorado las finanzas públicas en nivel general. Al haber menos ingresos, pues el gobierno tiene menos dinero para gastar y para fomentar sus programas sociales y empresariales en sus países. Esto ha llevado a que tenemos que repensar las políticas de gasto público y sobre todo los impuestos. Hay que incrementar el gasto público y reducir, ya que la reducción de los ingresos fiscales ha incrementado el déficit presupuestario y la deuda de los gobiernos. Esta deuda ha alcanzado su máximo nivel en relación al PIB en muchas décadas. Era obvio que una pandemia de esta magnitud pues iba a pegar en las arcas y en las finanzas de todos los países. El tener deudas altas incrementa la vulnerabilidad a los cambios y bueno, al final se da un estancamiento en el crecimiento de la economía. Y bueno, aquí me gustaría
algo que ustedes ya saben, pero bueno, me gustaría decirlo, ¿no? Estamos todos en la misma tormenta, pero no en el mismo barco. Aquí hay una diferencia entre países desarrollados, de países en desarrollo, países que están en guerra, países que no tienen recursos, países que no tienen esa infraestructura o la resiliencia para afrontar este tipo de pandemias y este tipo de crisis. Para que la recuperación sea incluyente y sustentable, los países deben enfocarse en los sectores demográficos más afectados por la crisis. Y esto va aunado a que no es lo mismo en cada uno de ellos. En general, se ha dado un desaceleramiento en el crecimiento de la producción. Se ha acelerado la digitalización, la automatización y la inteligencia artificial. Al no poder haber contacto físico, las empresas y los gobiernos pues se han apurado a desarrollar este tipo de automatizaciones y digitalización. Yo les puedo hablar un poco del país donde vivo, en Canadá. Rápidamente, la Secretaría de Fiscal y de Taxes de Canadá desarrolló un sistema de software en tiempo récord para poder apoyar a la población y poder captar toda esa gente que no tenía trabajo y bueno, ayudarles, ¿no? Pero fue en tiempo récord. O sea, esta digitalización y automatización se está dando a pasos agigantados. Ha habido un aumento en la brecha entre ricos y pobres, como podemos ver en la fotografía, que creo que corresponde a Brasil, en el caso de las favelas y, bueno, la gente que tiene más recursos. Pero, bueno, no es solo de Brasil, ¿no? Lo vemos en México, no sé si lo veamos en Perú, supongo que sí. En la India es muy marcado. Esa brecha entre ricos y pobres, pues se ha aumentado mucho más. Y a la par que el virus, pues como lo pueden ver en la fotografía, ¿no? En esta zona, pues se propaga más rápidamente, porque es imposible tener un distanciamiento social para que el virus no se propague, cuando todos vivimos encimados, ¿no? Y a la vez, bueno, la gente que no pudo quedarse en casa, que tuvo que seguir laborando, que tuvo que salir a ganarse el pan de cada día, pues estaba más expuesto al virus. En general hay un envejecimiento de la población en el mundo, mucho más marcado en economías, por ejemplo, de Norteamérica o de Europa, más que en nuestros países, pero sí vemos una tendencia, ¿no?, al envejecimiento de la población. Y bueno, esto pone una presión en las finanzas de los países. Esta gente va a necesitar servicios, va a necesitar pensiones y va a dejar de producir. Entonces, esto es un problema también aunado al COVID, ¿no? En algunos países, pues se dieron retiros anticipados, gente que se dio cuenta que con la pandemia podía obtener recursos de otras formas y se retiró de sus empleos a edades menores a las que tenían pensado. Bueno, se dan cambios en la economía derivados de la globalización y la movilidad. El cambio climático sigue siendo un tema en las finanzas internacionales. Los países quieren seguir invirtiendo en este tipo de soluciones, pero el COVID, bueno, pues ha pegado en las finanzas de cada país. Sigue un deterioro del medio ambiente, hay un incremento en los riesgos de la salud aunado a la pandemia, y a nivel global, pues hay una disrupción de la cadena de los suministros. Las materias primas no están llegando a los países donde se requieren. Tenemos una crisis de movimiento de materias primas y de bienes y servicios entre los países. Y bueno, esto es a nivel global. Hay una incertidumbre y una aversión al riesgo en todo lo que son los mercados internacionales financieros. Y bueno, esto también ha golpeado a las empresas que dependían de estos fondos para operar. Al haber envejecimiento en la población, pues hay un cambio en el número de personas que pagan impuestos y en el número de beneficiados de estos impuestos. Esto pone presión a las finanzas de los países. Los países deben adoptar una estrategia fiscal que se adapte a estos cambios, como el incremento en las transacciones digitales y estimular la investigación y el desarrollo de las compañías y el acceso a mercados internacionales post-COVID. ¿Qué más deben hacer los gobiernos? Deben enfocarse en las pequeñas empresas.
Estas empresas son la base de los países y son el motor. En casi todos los países, más del 90% de las compañías son micro, pequeñas y medianas empresas. Ellas generan ingresos y crean empleos. Los países deben enfocar sus finanzas en apoyarlas, pero a través de la estimulación y la innovación de productos para hogares de bajos ingresos y pequeñas empresas. El sector de las microfinanzas a nivel mundial se enfrenta a tiempos difíciles debido a las interrupciones en las actividades económicas de los miembros y las propias instituciones. ¿Qué debe de darse? Debe de darse una reforma fiscal importante donde los bancos y el gobierno, a través de los taxes y los préstamos, ayuden a estas compañías. Que haya periodos de gracia, que haya programas para apoyar a la microempresa, que se incentive el desarrollo de la economía interna. Al haber este cierre de fronteras, esto es una oportunidad, como bien lo decía el maestro Lucio, ¿no? En su plática anterior de la resiliencia. Las crisis generan problemas para algunas empresas, pero también oportunidades. Aquí la economía interna tiene una oportunidad. Si ya no van a llegar los recursos o los bienes y servicios de fuera, las empresas internas pueden desarrollarlos. Y bueno, los empresarios que tengan esa capacidad, pues van a salir adelante, ¿no? Una política fiscal que contribuya a la reducción de la brecha de ingresos entre la población. Si esto era importante antes del COVID, que ya estaba en la agenda de muchos países, ahora es mucho más. Otro problema que tenemos, por lo menos en México, yo lo veo muy marcado, no conozco la situación de Perú, es la economía informal. ¿Cuánta gente no paga impuestos? Pero sí genera ingresos. Tenemos muchos vendedores en México que llamamos de piratería, ¿no? Que copian DVDs o películas o música y la venden de manera informal, sin pagar impuestos, y cuyos ingresos muchas veces son mejores que un buen empleo, ¿no? Y esa base fiscal no la está captando el gobierno. Es importante incrementar esa base y poder cobrar esos impuestos para tener ingresos que lleven a los gobiernos a poder establecer estas políticas que estamos mencionando. Bueno, eso es en general. Ahora me gustaría viajar un poco a través del mundo y ver cómo ha golpeado el COVID en diferentes regiones, en las finanzas internacionales. Hablaremos de Norteamérica. Yo pongo a México, a pesar de que está en Norteamérica en cuestión geográfica, yo pongo a México en Latinoamérica. ¿Por qué? Porque las características económicas y sociopolíticas de México se parecen más a las de Latinoamérica que a las de Norteamérica. En cambio, Canadá y Estados Unidos pues son más similares en cuanto a eso. Entonces, México lo voy a incluir en Latinoamérica. Bueno, ¿qué ha pasado en Norteamérica? Bueno, hubo un desempleo masivo que provocó una incertidumbre en la seguridad financiera de las familias sin precedente. Son países cuyas tasas de desempleo no son tan altas como en otros lugares del mundo, pero con el COVID se vieron incrementadas en números que no había precedente para ellos, ¿no? Los gobiernos, en este sentido, tanto Canadá como Estados Unidos, siendo parte del grupo de los 6 de las economías más fuertes del mundo, pues tuvieron resiliencia, ¿no? Volviendo al tema anterior, ¿no? Rápidamente apoyaron a los mercados financieros y a la economía en general. Hubo un apoyo económico a los trabajadores para que no se presentaran a trabajar. Yo lo viví en Canadá. Mucha gente, el gobierno le dijo, no vayas a trabajar, tenemos que evitar que se propague el virus y bueno, te voy a pagar tanto al mes a través de tu cuenta de impuestos, ¿no? Entonces a la gente se le pagó por no ir a trabajar y por no propagar el virus. Pocos países pudieron darse este lujo, ¿no? La Reserva Federal de Estados Unidos y el Banco Central de Canadá han reducido las tasas de interés para apoyar a las empresas a que sigan produciendo y a que no vayan a bancarrota. Se logró la creación de políticas económicas que llevarían 18 meses, se logró en 4 semanas. Se hizo esto muy rápido y bueno, se veía que estaban preparados. Tenemos dos realidades muy diferentes en Estados Unidos y Canadá debido a la cultura, la política y los niveles de pobreza e inclusión. Como ustedes lo saben a través de las noticias, pues bueno, Estados Unidos tiene
un problema social fuerte entre su población, y es debido a diferentes razas que viven en Estados Unidos. En cuanto a Canadá es diferente. En Canadá la inclusión se les enseña a los niños desde las escuelas, y bueno, vemos menos muestras de racismo y de discriminación que en Estados Unidos. Eso se vio afectado también a través del COVID. Esto se vio muy marcado también. También los pobres de Estados Unidos son más pobres que los pobres de Canadá. Aquí también vemos una diferencia entre estos dos países. Y bueno, también la cuestión política y cultural, vimos muchos estadounidenses que, bueno, son antivacunas y salieron a pelear a las calles diciendo que ellos tenían derecho a no vacunarse y a no encerrarse y a no usar máscaras. En Canadá se vio esto en mucho menos medida. Washington y Ottawa utilizaron sus reservas para la crisis para apoyar a empresas y a trabajadores, y estas políticas van a permitir una rápida recuperación de la economía. Entonces, bueno, como vemos, Norteamérica se vio golpeada, pero bueno, no al nivel de otras economías en el mundo. ¿Cuáles serían los riesgos para la economía norteamericana en sus finanzas? Pues bueno, la bancarrota de empresas internacionales que afecten la cadena de suministro, hablando, por ejemplo, de materias primas que vienen de países en desarrollo, que bueno, si no llegan a tiempo a las fábricas de Norteamérica, pues se va a ver afectada la producción. El punto 2 es importante, es una depresión del capital humano. Los recién graduados que, bueno, no han podido empezar sus carreras en las compañías, ¿no? Ponen en pausa su carrera y a través del tiempo, si esto se va haciendo ese tiempo se va alargando, pues bueno, más se va a depreciar este capital humano. Interrupción de cadenas de suministro. Y bueno, aquí hablando de la crisis de los contenedores, por ahí no sé si han visto las noticias, hay muchos contenedores que, bueno, siguen en alta mar y no han podido llegar a los puertos. Y pues son productos que están ahí detenidos y es dinero que no se está moviendo. Lo que mencionábamos de la inmigración, esta interrupción de migrantes hacia Estados Unidos sobre todo, pues sí ha pegado en la economía de Estados Unidos, porque aunque tal vez muchas veces ellos no lo quieran aceptar, pues es mano de obra barata, es mano de obra que no le pagan beneficios, y pues no es coincidencia, ¿no? Que los estados más ricos de Estados Unidos, como Texas y California, pues estén llenos de mano de obra ilegal de nuestros países, ¿no? De México, Centroamérica y a lo mejor en menor medida Sudamérica también. Se ha dado un cambio en la fuerza laboral. Por ejemplo, en Canadá, mucha gente ya no volvió a trabajar, mucha gente recibió el apoyo del gobierno, empezó a buscar otros medios para obtener dinero, muchos lo lograron a través de vender productos online o de vender otro tipo de cosas, abriendo otro tipo de negocios. Y bueno, no volvieron a la fuerza laboral. Entonces vemos negocios que ya están reabriendo y les está costando trabajo conseguir personal. Que yo pienso que esto en un futuro va a abrir las puertas para aceptar más inmigrantes. Vámonos a Asia. Asia es otra área del mundo con una realidad totalmente diferente a la norteamericana. Y bueno, donde también vemos países donde hay una gran brecha en las economías. No es lo mismo hablar de Japón o Corea del Sur que a lo mejor hablar de otros países con mucho más problemas sociales y económicos, como podría ser la India o China, ¿no? Con una brecha entre ricos y pobres que bueno, es muy grande. Pero en general, pues vemos que hay un déficit presupuestario, una reducción de ingresos del gobierno, un incremento sustancial en el gasto de salud e infraestructura. A diferencia de América del Norte, pues no estaban muchos de estos países listos para una pandemia de este tamaño, y pues hubo que construir hospitales, hubo que incrementar la infraestructura para lidiar con el COVID. Esto llevó a un incremento en la deuda pública y exterior de estos países, porque para fondear esta infraestructura, pues hubo que pedir dinero. Y bueno, no olvidemos que la mayoría de la población del mundo está en esta zona. Hablando de China y la India, pues tenemos ahí billones de personas, creo que 4 de los 7 que somos, más o menos, ¿no? Los países más afectados, pues son los que dependen de un solo servicio o producto. Por ejemplo, las Maldivas,
pues ellos dependen del turismo internacional y su PIB pues se vio en picada, ¿no? Tuvo un decremento sustancial debido al COVID. Y bueno, pues lo que mencionaba, ¿no? Se tuvo que invertir en programas de salud y vacunación y pues fue dinero que no se pudo ir a otro tipo de inversiones y bueno, esto atrasa a los países y a las finanzas internacionales. ¿Qué es lo que deben hacer estos países? Bueno, realinear el crecimiento económico, la economía verde y más orientada a la gente, seguir invirtiendo en energías limpias y de transporte, porque esto lleva dos beneficios. Primero, los gobiernos pues están moviéndose hacia estas energías limpias y de transporte y bueno, están atacando lo que es el cambio climático que en todos los países está en la agenda, pero a la vez al estar haciendo estas inversiones pues generan empleos y generan economía en el país porque las empresas tienen que hacer esto y los empleados de estas compañías. Debe de haber una inversión en gasto social, en salud, educación y empleo, sobre todo en esta parte de salud, porque bueno, se dieron cuenta que no estaban listos para este tipo de pandemias. Algunos gobiernos han empezado a invertir en la recuperación, como lo es Corea del Sur, a través de su Green New Deal, con componentes de economía verde en Japón, impulsando paquetes económicos. Y bueno, también Tailandia emitió los Sovereign Sustainable Bonds. Son algunos ejemplos nada más. Debe de haber un programa de liquidez de emergencia enfocado a convertir activos en efectivo a través del sistema financiero y a través de bancos centrales, cambiar la política económica de los bancos para facilitar transacciones de negocios y así estimular la economía, como lo vimos en el caso de Norteamérica, pues apoyar a las micros y pequeñas empresas. Tiene también que establecer una nueva política fiscal para recolectar impuestos y estimular así el gasto público. Y bueno, vámonos a Europa. También en Europa, pues vemos unas diferencias muy grandes entre países. No es lo mismo hablar tal vez de Noruega o de Alemania que a lo mejor hablar de Grecia, ¿no? O España, cuyas economías pues son un poco menores, ¿no? Pero en general, bueno, se dio un incremento en la deuda pública, costos muy altos debido a la transición a una economía de cero emisiones para el 2050. Este es un objetivo de la Unión Europea, que para el 2050 haya una economía de cero emisiones. Y bueno, al llegar el COVID y golpearlos de esta forma, pues los costos para llevar a cabo esta transición pues se incrementan. Pero bueno, ellos siguen con esta meta y van a intentar lograrla. Algo que les preocupaba mucho a los países europeos era la protección del valor del euro. Y esto se debe dar a través de administrar la deuda gubernamental, ya que a pesar de tener una sola moneda, los 19 países miembros establecen su propia política presupuestaria. Es decir, esto es un gran reto para las economías europeas. Pero bueno, como lo podemos ver aquí, lo que es importante para una zona en el mundo, pues no es diferente a lo que es importante para otra, ¿no? En Asia lo estábamos viendo, que era incrementar la infraestructura de salud pública, y en Europa, pues bueno, estaban más preocupados por proteger el valor del euro. Se dio una contracción de la economía sin precedente, el PIB bajó 6.1, pero a la par de Norteamérica, la respuesta de la Unión Europea fue rápida, eficiente y bien coordinada. Hubo un efectivo apoyo a los negocios y a los trabajadores a través de esquemas de trabajo temporales y apoyo financiero a las microempresas. Y bueno, hubo un exitoso programa de vacunación. Se promovió un paquete de 338 billones en apoyos y 386 billones en préstamos en un periodo que va a ir hasta el 2026. Pero bueno, pues sí se vieron golpeados en otras áreas, como el costo de la vivienda y de las hipotecas, pues se incrementó en algunos países. Y a la par de lo que mencionábamos antes, ¿no? Los países que dependen del turismo, pues se vieron muy golpeados. Y aquí hablamos, pues, del sur de Europa, hablamos de Italia, de España, Portugal, Croacia, Grecia, todos esos países que viven del turismo, pues se vieron golpeados significativamente. Y la diferencia en la resiliencia de los países de la Unión, pues se ve, ¿no? Aunado a una diferencia socioeconómica, ha puesto en duda de nuevo la efectividad de la política de una sola moneda y de la Unión Europea. Vamos a África ahora.
En África, pues conocemos parte de su realidad y sabemos que hay un inadecuado manejo de finanzas públicas. Tenemos muchas ineficiencias y desigualdades en los servicios públicos. Eh, Falta de preparación para afrontar la crisis económica, manejar los recursos eficientemente. Y bueno, se dio una reducción del PIB del -3, que representa un colapso de 7 puntos en relación al 2019 y el peor desde los 90. Sabemos que es un área del mundo que es muy volátil en su cuestión política y social. Y bueno, estos también generó restricciones comerciales y disminución de ingresos fiscales, aumento de la deuda interna, comprometiendo la capacidad futura de endeudamiento. Si bien esta región está atrasada en muchos sentidos, en infraestructura, en apoyos sociales, pues se va a atrasar más, puesto que al aumentar la deuda interna para mover esos recursos hacia el ataque hacia la pandemia, pues no va a dejar eh, espacio para pedir más dinero prestado en un futuro para otro tipo de prioridades. Se incrementó la pobreza, el desempleo y las necesidades sociales, y los pequeños negocios fueron muy golpeados y a la vez que los trabajadores temporales. La realidad en la zona, pues lo conocemos, hay mucha corrupción de los gobiernos, hay una inestabilidad en la región. Ahorita hay muchos conflictos armados en África, hay mucha economía informal y pues mucha gente no paga impuestos. Todo esto aunado a la pandemia, pues pone a África en una situación bastante complicada, si de por sí ya la tenía, ¿no? ¿Qué es lo que debe de hacerse? Pues esto es algo que de todas maneras tenían que hacer COVID o no COVID, pero bueno, ahora tiene más prioridad. Acelerar reformas en el manejo de las finanzas públicas, reconocer la importancia de un sistema de salud fuerte y eficiente con programas de financiamiento y recursos para este tema, y estimular comercio exterior entre los países de la zona, reducir la alta dependencia de importaciones de bienes de primera necesidad, como alimentos, medicinas, maquinarias, equipos. Sabemos que África es más bien un exportador de materias primas y bueno, tiene que importar muchísimos recursos, muchísimos bienes y servicios que bueno, ya están ensamblados, ¿no? de otros países. Hay que instituir programas sociales eficientes y oportunos, incrementar la transparencia de los manejos de las finanzas. Aquí hablamos de la corrupción, reducir la corrupción, implementar reformas internas que aceleren la movilización de ingresos, movernos hacia la digitalización, competitividad, seguridad social y seguir con el énfasis del cambio climático. Y con todo esto generar empleos. Como ven, pues no se ve fácil. Todo esto se ve en el papel muy claro, hay que hacer esto, pero en la realidad, pues no es tan sencillo. Vamos un poco a nuestros países. Aquí no incluí tantas diapositivas, puesto que conocemos más la realidad de nuestros países y bueno, quise darle más tiempo al siguiente tema que es de las empresas y las finanzas personales. Pero bueno, tenemos un choque externo por una menor actividad global y menores precios de materias primas. Sabemos que muchos de nuestros países en Latinoamérica exportamos materias primas. Tenemos un shock de oferta doméstico, una menor oferta laboral y distorsiones en las cadenas de suministro debido a las fuertes medidas de aislamiento social implementadas. Muchos productos, muchos servicios, muchas materias primas no están llegando a los lugares donde se necesitan. Por ejemplo, para lograr un distanciamiento social y que no se propague el virus, muchas empresas, pues en lugar de tener 100 empleados en un turno, pues tenían que tener 50 y eso pues baja la producción. No podemos producir lo mismo con 50 que con 100 y pues pone una presión en todos los sistemas de suministro. Tenemos un shock generado por de demanda doméstico, generado por el mayor desempleo y la caída de los ingresos de los hogares en nuestros países. También hay corrupción, lo sabemos, no podemos negarlo en nuestros gobiernos. También hay mucha economía informal, también tenemos esa brecha entre ricos y pobres. Nuestras monedas, si bien se han fortalecido en los últimos años, pues siguen siendo débiles contra un euro, contra un dólar, contra un yen. Y bueno, eso nos pone en una situación de riesgo de finanza internacional
con esta cuestión del COVID, ¿no? El primer país que se destaca es Perú, que por su bajo nivel de endeudamiento fue capaz de anunciar uno de los paquetes de apoyo económico más elevados de América Latina. Creo que esto fue bueno y bueno, ustedes están allá, espero que vean los beneficios que esto está llevando, ¿no? Tenemos un déficit fiscales cercanos a los 2 dígitos, cuestión que no se había dado en un tiempo, y necesidades de financiamiento superiores al 10% del PIB. Nuestras razones de deuda aumentaron entre 7 y 15 puntos con respecto al cierre del 2019. Es decir, nuestros países, bueno, se está desacelerando la economía y están aumentando las deudas. Y bueno, los países que no puedan conseguir estos recursos deberán implementar medidas de reducción del gasto público o buscar fuentes alternativas para financiarse. Esto pone presión en todo el sistema financiero de nuestros países, puesto que pues seguimos en la pandemia y seguimos teniendo que utilizar recursos para afrontar esto, ¿no? Bueno, eso fue un poco el viaje por el mundo en las finanzas internacionales. Y bueno, me gustaría entrar en el tema de las finanzas empresariales. Tal vez vaya a hablar un poco de lo que ya el maestro Lucio comentó, pero bueno, es bueno reafirmarlo, ¿no? ¿Cuál sería lo que las empresas tienen que hacer en este tipo de pandemias, en este tipo de problemas? Primero, pues establecer equipos de toma de decisiones de emergencia. No es la operación normal de la compañía. Aquí tenemos que tener un equipo de respuesta a emergencias que establezca una estrategia, que marque objetivos, un plan, garantizando toma de decisiones rápidas y acertadas. Aprovechar las oportunidades. A lo mejor tenemos una pandemia, no tenemos los recursos necesarios que necesitamos como insumos para producir. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuáles son las alternativas? A lo mejor aquí es importante desarrollar nuestros propios proveedores, apoyándolos, ¿no? Con créditos, con algunos beneficios a largo plazo. Evaluar riesgos, establecer mecanismos de respuesta de emergencia, planes de contingencia, planes de sostenibilidad, evaluación de los riesgos, analizando el capital que tenemos, a quién podemos subcontratar, cadenas de suministro, clientes y el sector público, qué podemos aprovechar de todo el sistema como empresa para poder salir adelante ante esta pandemia. Aquí tenemos que ser muy creativos. Y de acuerdo con la evaluación de riesgos, la empresa debe responder a cuestiones como el espacio de oficinas, planes de producción, adquisiciones, suministros, logística. La seguridad del personal sigue siendo importante y el capital financiero. Y bueno, aquí entra un poco lo que hemos visto, que pues es el trabajo remoto. Muchas compañías, por ejemplo, aquí en mi ciudad donde yo vivo, pues muchos edificios ya están vacíos en el centro, porque muchas empresas ya mandaron a su gente a trabajar desde casa y se dieron cuenta que podían ahorrarse esas rentas, podían ahorrarse esa luz, podían ahorrarse el tener que mantener esos sistemas en los edificios, el personal de seguridad, el personal de limpieza. Todo eso las empresas se lo ahorran al tener a su gente trabajando desde casa. Entonces están cambiando algunos costos de las compañías y bueno, eso es parte de la creatividad que tenemos que buscar como empresa. Mecanismos de comunicación para empleados, clientes y proveedores y crear documentos de comunicación estandarizados. La comunicación es muy importante en este tipo de pandemias, que fluya la comunicación. Reforzar los servicios de atención al cliente, recopilar, transmitir y analizar información sobre epidemias y emitir avisos de riesgo inmediatos, tener al personal y a nuestros proveedores al día de cómo se está llevando a cabo la pandemia en nuestras ciudades. Es muy importante mantener el bienestar físico y mental de los empleados y bueno, aquí lo vemos que muchas compañías empiezan a invertir en muchos programas. Tenemos empresas que, bueno, ya te pagan a lo mejor el ir al gimnasio, ya te pagan el psicólogo, ya te pagan masajes, este tipo de prestaciones. Empieza a ser más importante este tipo de beneficios. Seguir vigilando la salud de los empleados, estar limpiando y desinfectando los espacios y sobre todo incrementar la educación sobre las pandemias, porque nadie quiere tener una
contaminación o un contagio masivo en tu compañía, ¿no? Eso va a bajar la productividad y bueno, muchas compañías que son públicas, pues se ve muy mal que esto salga a la luz y también las acciones pueden bajar. Centrarse en planes de respuesta por los riesgos generados en la cadena de suministro, lo hemos hablado ya muchas veces en esta presentación, incluso en la anterior, que bueno, la gestión de inventarios, la logística para obtener las materias primas y poder seguir trabajando y produciendo, pues es una crisis actualmente. Entonces, tener ese tipo de planes de cómo vamos a solucionar. También algo importante es desarrollar soluciones para riesgos de cumplimiento y mantenimiento de relaciones con los clientes que surgen de la incapacidad de reanudar la producción a corto plazo. Aquí las empresas están en un riesgo grande. Cuando tenemos contratos, si tenemos ya pedidos, si tenemos ya convenios con nuestras empresas, con nuestros clientes, y bueno, por la pandemia no podemos hacerles frente, no podemos cumplir. Entonces, bueno, tenemos un riesgo y muchas veces es incluso hasta un riesgo legal. Pero las empresas tienen que estar preparadas para esto, ¿no? La responsabilidad social se hace importante, la imagen de la compañía, cómo estamos manejando la pandemia y es la imagen que la empresa va a dar hacia los proveedores y los clientes, no podemos dejarla de lado. Y bueno, aunque no es un tema financiero, todo esto afecta a las finanzas. Si nuestra imagen social ante el mundo no es buena, pues nuestras acciones pueden bajar y nuestras fuentes de financiamiento también. Hay que elaborar un plan de gestión de datos de los empleados y un plan para asegurar la seguridad de la información y la privacidad. Ahorita en el mundo se está dando mucho lo que son los scams, se está dando mucho lo que es el robo de datos y lo vemos día a día. Las empresas están invirtiendo muchísimo en proteger los datos, en proteger su base de datos de clientes, en proteger sus estados financieros y todo este tipo de piratas virtuales que existen ahora, ¿no? Hay que ajustar los presupuestos y enfocado a los planes de ejecución. Hay que prestar mucha atención a la situación del comercio internacional, de importación y exportación, y a los cambios producidos de manera repentina y a los posibles impactos en los lugares de origen de los principales productos. Si nuestra materia prima viene de Asia o viene de, no sé, si estamos en Perú y nuestra materia prima tal vez venga de Bolivia, pues tenemos que estar al día de qué está pasando en esos lugares para poder tener planes de contingencia y a lo mejor desarrollar un proveedor interno o obtener estos recursos de otro país. Actualizar los mecanismos de gestión de riesgos de las empresas. Creo que esto es una cultura que en los últimos años está tomando mucho más fuerza, lo que es la administración y la gestión de riesgos. Y bueno, lo estamos viendo con esta pandemia. No podemos dejarlo atrás y tenemos que tener manuales y tenemos que tener toda una estrategia de gestión de estos riesgos para tener una exposición y una respuesta a los diferentes tipos de crisis y elaborar un plan de mitigación. Vamos a centrarnos ahora en lo que es el flujo de efectivo. Sabemos que el efectivo es el rey de las compañías, micro, pequeñas, medianas, de cualquier empresa. Si no hay efectivo y este flujo de efectivo no es positivo y no se da, pues las empresas tienden a morir. Entonces, ¿qué podemos hacer como empresa afrontando esta pandemia? Hay que desarrollar una herramienta de control de caja y controlar los flujos diarios de caja. Centrarse en la gestión del capital de trabajo y la conservación del efectivo a corto plazo, priorizando los pagos críticos y esenciales. Aquí las empresas tienen varias estrategias y algunas son con proveedores, algunas son con clientes, como a lo mejor descuentos por pronto pago con los clientes para obtener ese flujo efectivo más rápidamente o obtener algunos beneficios con los proveedores para poder pagarles a un plazo mayor. Y bueno, el resultado de este análisis que hagamos de nuestro flujo de efectivo definirá el grado de intensidad de urgencia de las acciones para poder estabilizar la compañía. Más que nunca tenemos que tener disciplina y agilidad en toma de decisiones en la implementación de estos programas de flujo efectivo. Las empresas en este momento de pandemia no pueden darse el lujo de tardarse. Si tenemos una estrategia que pensamos que va a funcionar, tenemos que implementarla rápidamente.
Gestionar el efectivo, mejorar el modelo operativo y aumentar la eficiencia del negocio. Esto permite simular diferentes escenarios, reducir costos y gastos, y tenemos que tomar decisiones con los clientes para asegurar estas cobranzas. Aquí yo pienso que es una oportunidad para que la economía interna de nuestros países se fortalezca a través de hacer este tipo de convenios y de estrategias conjuntas con nuestros clientes y proveedores. Estamos todos en la misma pandemia y bueno, tenemos que ayudarnos. Y aquí yo creo que las habilidades de negociación de los empresarios o de los gerentes o de los directores van a ser muy importantes. Hay 4 enfoques que debemos tener hacia la liquidez inmediata para las empresas. Uno son los bancos, uso de límites y contratación de nuevas líneas. Fuentes adicionales de liquidez, obtener fondos especiales, tratar de acercarnos hacia los programas sociales que nuestros países van a generar para apoyo a las empresas. Y negociar el diferimiento de las fechas de vencimiento de capital o intereses. Con los proveedores, incrementar el límite de crédito, ampliación del plazo de pagos y tener proveedores alternativos. Es muy importante para las compañías no depender de un solo proveedor. Si nuestro proveedor se va a bancarrota, se detiene nuestra producción. Tenemos que tener diferentes proveedores y siempre un plan de contingencia. A la vez con los clientes, no podemos tener el 80% de nuestras ventas con un solo cliente. Si este cliente no nos compra, la empresa se va a ir a bancarrota. Entonces, también diversificar nuestras ventas. Vigilar el programa de diferimiento aprobado por el gobierno. En los impuestos, yo pienso que con la pandemia, muchos de los gobiernos van a establecer un sistema de impuestos que apoya a las empresas y bueno, tenemos que conocerlo a la perfección y sacar provecho de esto, ¿no? Y bueno, ese es mi tema en cuanto a las compañías, que va muy ligado a la resiliencia empresarial. Y bueno, tenemos que establecer estos sistemas en las empresas para poder contrarrestar la pandemia. Ahora vayamos un poco a lo que son las finanzas personales. Bueno, ya vimos qué pasa en el mundo, ya vimos qué está pasando en las compañías y algunas estrategias que pudieran ayudarles. Y bueno, vámonos a las finanzas personales, ¿no? ¿Qué ha pasado con el COVID y su impacto en las finanzas? Han cambiado los patrones de ahorro, los patrones de gasto, los patrones de consumo de las personas que se han dado con esta pandemia. Ahora mucha gente se dio cuenta pues que no tiene un fondo de ahorro, que no tiene un fondo de contingencia. Y bueno, la llegada del coronavirus ha provocado, además de austeridad, un cambio en la mentalidad. Se ha aumentado el pago sin contacto. Ahora todos nosotros sabemos pagar con nuestra tarjeta en línea, cosa que si bien ya se estaba dando, se aceleró muchísimo con el COVID. Y bueno, esto permite establecer límites en el gasto y comprobar la evolución de los dispendios realizados, por lo que puede convertirse en una vía de ahorro. Al no ir al centro comercial, pues tal vez no estemos comprando tanto como ahora lo están haciendo las personas. Ahora podemos hacer todo online, en línea. Tenemos la banca digital, que bueno, nos está ayudando a controlar las finanzas. Muchos bancos están teniendo sus módulos en sus páginas web, donde tú puedes controlar tus gastos, puedes hacer un presupuesto, puedes invertir. Y bueno, esto se exponenció con el COVID. Los compradores ahora están buscando mejores ofertas. Al hacer estas compras en línea, bueno, yo veo el caso de Amazon, que vende muchísimo en todo el mundo. Con la pandemia, bueno, sus ventas se fueron para arriba estratosféricamente, ¿no? Y ahora los compradores tenemos más opciones, no solamente la economía local, sino que, bueno, podemos comprar en todos lados. Si bien esto afecta a la finanza personal, porque puede ser que gastemos más, también nos puede ayudar, porque a mayor, y cuando hay más productos, muchas veces conseguimos mejores precios. Se aumentó los alimentos frescos en la cesta de la compra. ¿Por qué? Bueno, se cerraron muchas importaciones y las empresas locales que no cerraron o que pudieron sostenerse con el COVID, pues están aumentando sus ventas. Y bueno, también cambió la cultura, ¿no? Estamos moviéndonos más hacia una cultura de gasto local, lo cual no es malo para la economía interna de nuestros países. ¿Qué es importante como personas tener siempre? Un colchón financiero. Tenemos
que tener un ahorro, revisar las partidas de gasto e intentar reducir los menos necesarios. Esto nos va a llevar a tratar de reducir esos gastos hormiga que tenemos, controlar nuestras finanzas y, bueno, buscar asesoría si es que no podemos hacerlo por nosotros mismos, ¿no? Hacer un presupuesto. Eso es por el lado del ahorro, ¿no? Gastemos menos, tratemos de ahorrar. Y por el lado de los ingresos, en la pandemia mucha gente empezó a obtener ingresos de otras maneras. Tenemos nuestros empleos, ahora estamos trabajando desde casa, pero la gente se dio cuenta que a través de una pandemia somos muy vulnerables como personas, como trabajadores, ¿no? Dependemos de nuestro ingreso y muchos empezaron a buscar alternativas, las cuales se dieron a través de inversiones, que bueno, hay dos tipos de ingresos, los pasivos, que pueden ser rentas conseguidas por el alquiler de una propiedad o inversiones, y a través de activos, que bueno, son trabajos extras para complementar el sueldo. La digitalización nos ayudó mucho en esto, ¿no? Ahora mucha gente pues da cursos online, mucha gente tiene su tienda online y vende sus productos. Y es importante poder tener un plan a largo plazo y, bueno, visualizar dónde queremos estar entre 5 y 10 años, ¿no? Bueno, esto ya lo mencioné, crear un presupuesto con gastos extras, aparte de los gastos fijos, y ponerlo por escrito es muy importante, saber en qué estamos gastando y preguntarnos, ¿puedo vivir sin esto? En la pandemia nos abrió los ojos a muchos, ¿no? De muchas cosas que dábamos por hecho de que eran muy necesarias para nosotros, pues nos dimos cuenta que al cerrarse la economía y no tener acceso, pues tampoco nos morimos, ¿no? Entonces, preguntarnos, ¿puedo vivir sin esto antes de gastar? Un buen presupuesto, recomiendan los expertos, debe contener el detalle de ingresos y gastos para 12 meses del año. Este es el primer paso que nos permite llevar a la práctica lo que es un buen presupuesto y tener una meta financiera para controlar nuestro dinero. Que es muy importante definir objetivos financieros y, bueno, esto es muy personal. A lo mejor los objetivos financieros para unas personas son pagarse una maestría, para otros es poder apoyar a nuestros padres que están en su vejez, para otros es pagar los estudios de nuestros hijos. Todos tenemos diferentes objetivos financieros y, bueno, lo importante es saber cuáles son, tener un presupuesto y poder movernos hacia allá. Crear metas de ahorro. Cuando ya definiste objetivos, elaboraste un presupuesto, viene el siguiente paso, que es ahorrar. En tiempos de pandemia, la incertidumbre crece. No estamos seguros. Si mucha gente no estuvo segura si iba a volver a trabajar. A muchos se les suspendieron sus trabajos temporales y, bueno, no sabían si iban a recuperarlos. Y pues también muchas empresas quebraron. Entonces, mucha gente no volvió al trabajo. Todavía están sin empleo, ¿no? Hablando de inversiones, y bueno, tú ya hiciste tu ahorro y ahora quieres invertirlo, pues es importante estar muy, muy consciente de en qué vamos a invertir. Hay que invertir en algo que sepamos y hay que invertir un monto de dinero que estemos dispuestos a perder. Digamos, bueno, yo voy a invertir el 5% de mi ahorro, el 10% de mi ahorro para empezar, ¿no? Y, bueno, no irnos con las tendencias, a lo mejor en Facebook o que veamos por ahí, ¿no? De que está en boga el Bitcoin o las criptomonedas o cosas así, pues tal vez sí nos dejen ganancias, pero también son de alto riesgo. Entonces, tenemos que invertir en algo que sepamos, en un rubro que conozcamos y que podamos analizar a largo plazo, ¿no? Los errores más grandes que cometen las personas en sus finanzas personales es no conocer lo que es un crédito. Lo podemos ver en el día a día. Mucha gente gasta muchísimo dinero con las tarjetas de crédito, piensan que es un dinero fácil y, bueno, al final están pagando el mínimo y nos vemos metidos con intereses y con recargos, y esa deuda que a lo mejor era de 100 ahora es de 1000 y no podemos hacerle frente, ¿no? Ese es el principal problema en las finanzas personales. Y a la vez también con los créditos, ¿no? Por ejemplo, sacamos un auto a crédito y a veces la tasa de interés nos lleva a pagar el auto en 5 años, pero lo estamos pagando al triple. Entonces, bueno, es importante el analizar y el tener esa cultura financiera. Bueno, he llegado al final de mi exposición. Creí que no iba a terminarla, pero bueno,
pude terminarla. Y estas son mis referencias, son los documentos, mis fuentes. Obtuve información de todas estas instituciones en mi paseo por el mundo y las finanzas internacionales. No sé si hay una sesión de preguntas y respuestas. Maestro Fidel, si me pudiera decir.